Hola, buen día. Continuamos en la lectura del libro A su imagen de Jen Wilkin. 10 maneras en las que Dios nos llama a reflejar su carácter. Empezamos con el capítulo 1. Dios, el más santo. La repetición es la madre del aprendizaje. Proverbio romano. Mamá, me duele mucho la cabeza y tengo que ir a clase. Me tomé un vaso de agua. Mamá, estoy muy ansioso por mi examen. ¿Puedes orar por mí? Me tomé un vaso de agua. Estos son 2 mensajes de textos enviados por 2 miembros de la familia Wilkin, que están en la universidad en 2 días diferentes de la semana. Estos mensajes pueden parecer extraños para los que no conozcan mucho de nuestra familia, pero mis hijos y yo nos entendemos perfectamente. Desde que eran pequeños, cada vez que me decían que les dolía algo, mi respuesta era esta sugerencia: intenta tomar un vaso de agua. Mis hijos se han reído de mí varias veces por aconsejar este remedio casero. Bromean diciendo que si me escribieran diciéndome que perdieron un brazo, yo les aconsejaría que se hidrataran. Así que imagina mi alegría cuando me senté una noche a ver las noticias con mi hijo menor y escuché un reporte médico donde decían que el mejor primer paso para tratar los dolores de cabeza y otros malestares comunes es, adivinaste, la mirada en el rostro de Calvin demostró que había llegado a la conclusión correcta. Ahora sería imposible vivir conmigo. Afortunadamente para él, se gradúa este año. Tal vez para cuando abandone el nido ya habré recibido mi título médico honorario. Intenta tomar un vaso de agua. Es solo una de muchas frases grabadas en las mentes de mis hijos. Los padres repiten muchas cosas. Especialmente a los niños pequeños. Cuando dejamos a los niños con una niñera, mis últimas palabras siempre eran: sean buenos unos con otros. Antes de que pudiera jugar en la casa de un amigo, la pregunta estándar era: ¿arreglaste tu habitación? Y la hora de ir a dormir: ¿ya te cepillaste? Repetimos lo que queremos que otros recuerden y aprendemos lo que escuchamos varias veces. A medida que mis hijos iban creciendo, ya no esperaban que les recordara las cosas. Cuando me pedían que los dejara ir a la casa de un amigo, comenzaban diciendo: mamá, ya arreglé mi habitación y terminé la tarea, porque la repetición había logrado su propósito. No es de extrañar que la fuente de la verdadera sabiduría utilice esta herramienta como tanta regularidad. Al prestarle atención a lo que repite la Biblia, entendemos qué es lo que más quiere que aprendamos y recordemos. ¿Quién es Dios? Mi intención específica en este libro es que aprendamos a identificar la voluntad de Dios para nuestra vida. Por lo general, nos inclinamos a discernir la voluntad de Dios preguntando: ¿qué debo hacer? Pero la voluntad de Dios tiene que ver primeramente con quienes somos y después con lo que hacemos. Al cambiar la pregunta y decir ¿quién debo ser?, vemos que la voluntad de Dios no está oculta para nosotros en su palabra, sino que se revela claramente. La Biblia responde directamente a esta pregunta de esta forma: sé como Jesucristo, quien representa perfectamente la imagen de Dios en forma humana. La voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos transformados a la imagen de Cristo, cuya encarnación nos muestra a un ser humano conformado perfectamente a la imagen de Dios. En este libro consideraremos cómo podemos reflejar una semejanza a nuestro Creador. Pero ya que la respuesta de la Biblia, ¿quién debo ser?, es: sé como la imagen misma de Dios, debemos preguntar: ¿quién es Dios? He sido grandemente beneficiada por teólogos que han estudiado profundamente las Escrituras durante siglos para responder esta pregunta. Stephen Charnon, Arthur Pine, Tozer, Sproul han explorado el carácter ilimitado de Dios y lo han hecho a niveles que sobrepasan mi capacidad. Cualquier texto de teología sistemática enumera y explora los atributos de Dios,
pero mi deseo en estas páginas es tomar la perspectiva excelsa de Dios que se presenta en otros lugares y hacer una pregunta extra. ¿Cómo debe cambiar mi manera de vivir si sé que Dios es? Espacio y signo de interrogación. En otro lugar, exploré las implicaciones de 10 de los atributos incomunicables de Dios que podrían llenar ese espacio, aquellas características que son propias solamente de Él. Solo Dios es infinito, incomprensible, autoexistente, autosuficiente, eterno, inmutable, omnipresente, omnisciente, omnipotente y soberano. Cuando nos esforzamos por ser como Él, en cualquiera de estos aspectos nos convertimos en sus rivales. Somos seres humanos creados para llevar la imagen de Dios, pero queremos más bien ser como Dios. Nos esforzamos por alcanzar esos atributos que son propios de Dios, aquellos que solamente le corresponden a un ser ilimitado. En vez de adorar y confiar en la omnisciencia de Dios, deseamos la omnisciencia para nosotras mismas, en vez de celebrar y reverenciar su omnipotencia. Buscamos omnipotencia en nuestras propias esferas de influencia. En vez de descansar en la inmutabilidad de Dios, observamos nuestros propios patrones endurecidos de pecado y declaramos que somos inmutables, que no es posible cambiar. Así como nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, anhelamos lo que solo le pertenece a Dios, rechazando los límites que Él nos ha dado y creyendo neciamente que tenemos derecho a poseer esos atributos. Anhelar un atributo incomunicable de Dios es escuchar el engaño de la serpiente. Serás como Dios. En la inclinación natural del corazón pecaminoso, pero ya que se nos ha dado un nuevo corazón con nuevos deseos, debemos aprender a anhelar atributos que sean apropiados para un ser limitado, aquellos que describen la vida abundante que Jesús vino a darnos. A esto se le conoce como atributos comunicables de Dios, aquellas características suyas que pueden hacerse realidad en nosotros. Dios es santo, amoroso, bueno, justo, misericordioso, lleno de gracia, fiel, veraz, paciente y sabio. Cuando hablamos de ser transformados a la imagen de Cristo, esta es la lista que tenemos en mente. Esta es la lista que intento explorar. 10 atributos que nos muestran cómo reflejar la imagen de Dios como lo hizo Cristo. Por ejemplo, entre más gracia tengo, más reflejo a Cristo, quien muestra perfectamente la imagen de Dios. Pero, ¿por dónde debo empezar? ¿Qué debería ser lo primero que viene a mi mente cuando pienso en Dios? ¿Habrá alguna respuesta correcta? Yo argumentaría que sí la hay. Solo tenemos que prestarle atención a la madre del aprendizaje, la repetición. Primero lo primero. Si es cierto que repetimos lo que es más importante, hay un atributo de Dios que emerge claramente como uno de los primeros de la lista, su santidad. La santidad se puede definir como la suma de toda excelencia moral, la antítesis de toda imperfección o corrupción moral. Transmite la idea de ser apartado, sagrado, separado. Indica un carácter cuya pureza es absoluta. Siguiendo la regla de la repetición, la Biblia quiere que nuestro primer pensamiento sobre Dios sea que Él es santo. La palabra santo aparece casi 700 veces en la Biblia. Su forma verbal, santificar, aparece 200 veces más. Esas menciones de santo, en todas sus formas, se relaciona con cosas, personas y lugares, pero cuando se usa para describir a Dios, notamos algo sorprendente. Ningún otro atributo aparece junto al nombre de Dios con más frecuencia que la santidad. La Biblia menciona su santo nombre 29 veces. Solo en el libro de Isaías se llama
el Santo de Israel unas 25 veces. La santidad de Dios, la pureza absoluta de su carácter, es lo que distingue de todos sus rivales. ¿Quién, Señor, se compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Éxodo 15:11. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Isaías 2:2. Los dioses de Egipto, Canaán, de Grecia y Roma nunca declararon que poseían una pureza absoluta de carácter. Las crónicas de sus hazañas parecen más un reality show que un texto sagrado, el cual obliga al devoto a contemplar de forma voyerista sus payasadas horrorosas. Pero el Dios de Israel posee una santidad tan cegadora que nadie puede verlo y vivir, una pureza moral tan devastadora que ni siquiera los seres angelicales, que no tienen pecado y habitan en su presencia inmediata, pueden soportar mirarlo, sino que al contrario, se cubren los ojos con sus alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Ver también Isaías 6:3. No soy experta en los seres angelicales, pero me parece probable que lo primero que les viene a la mente cuando piensan en Dios se expresa en aquello que repiten sin cesar: Santo, Santo, Santo. Esta repetición merece una atención especial. Los rabinos solían usar una doble repetición para enfatizar un punto, y vemos que Jesús usa la misma técnica en su propia enseñanza con frases como: de cierto te digo. Y muchos me dirán: Señor, Señor. R.C. Sproul escribe: en las Sagradas Escrituras no solo hay un atributo de Dios que se eleve al tercer grado, solo hay una característica de Dios que se menciona 3 veces sucesivamente. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que es santo, ni siquiera santo, santo. Él es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 ni misericordia, 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 ni ira, 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 ni justicia, justicia, justicia. Dice que Él es santo, 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 que toda la tierra está llena de su gloria. Repetimos lo que más queremos recordar, lo que es más importante y lo que podemos olvidar más fácilmente. El pueblo de Dios puede llegar a olvidar el atributo de Dios que la Biblia exalta como el más alto, escogiendo enfatizar otro atributo en su lugar. Algunas iglesias se enfocan en repetir casi exclusivamente que Dios es amor. Algunos repiten casi exclusivamente que Dios es justo. Lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios puede estar más marcado por nuestra experiencia que por lo que dice la Biblia. La palabra de Dios enfatiza la santidad de Dios, pero es posible que nuestra iglesia no quieran hacer lo mismo. Si la pureza absoluta de Dios hace que los ángeles desvíen las miradas, entonces es posible que predicar acerca de la santidad no sea algo que le agrade a las multitudes. Es mejor hacer énfasis en el amor para que todos se sientan bienvenidos, o hacer énfasis en la justicia para que todos se porten bien. Dios merece nuestra adoración, tanto por su amor como por su justicia. Pero su amor y su justicia son definidos por su santidad. Él no solamente ama, Él ama desde una pureza absoluta de carácter. No solo actúa con justicia desde una pureza absoluta de carácter. Si enfatizamos cualquiera de sus atributos por encima de su santidad o separada de ella, lo moldeamos de acuerdo a nuestra imaginación o para nuestros propios fines.
Su amor se convierte en un amor en términos humanos, en vez de ser un amor santo. Su justicia se convierte en una justicia en términos humanos, en vez de ser una justicia santa. Al comprender su santidad, somos transformados por esa revelación. El conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo siempre van de la mano. Nos vemos a nosotros mismos de una forma diferente porque hemos visto a Dios como Él es y entendemos nuestro llamado, reflejar a Dios como lo hizo Cristo, de una forma nueva. Santos como Él es santo. Uno esperaría que el atributo principal de Dios fuera incomunicable, algo exclusivo de Dios, todopoderoso, pero no lo es. La santidad es un atributo de Dios que podemos reflejar. Tómate un momento para maravillarte ante esta realidad. La santidad impregna cada aspecto del llamado cristiano. Se encuentra en el centro mismo del Evangelio. No solo somos salvos de la depravación, somos salvos para la santidad. La conversión conlleva consagración. La Biblia presenta la santidad como algo que se nos ha dado y que se demanda de nosotros. Nos dice, si estás en Cristo, has sido santificado. Ahora, sé santo. En Hebreos 10:10 nos asegura que somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. ¡Qué verdad tan preciosa! El sacrificio de Cristo nos da la santidad posicional ante Dios. Somos apartados como sus hijos. Nada puede quitarnos nuestra santidad posicional. Sin embargo, la Biblia no describe solamente la santidad posicional, sino también la santidad práctica. Aquí, de nuevo, la repetición sirve como nuestra maestra. El Antiguo Testamento habla de la santidad como un imperativo y lo hace repetidamente. Yo soy el Señor tu Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Levíticos 11, 44 al 45. El Señor le ordenó a Moisés que le hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Levíticos 19 del 1 al 2. Conságrense a mí y sean santos porque yo soy el Señor su Dios. Levítico 27. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo, y los que he distinguido entre las demás naciones para que sean los míos. Levítico 20:26. Podemos ser tentados a ignorar estas instrucciones pensando que solo una parte extraña de un libro extraño del Antiguo Testamento que ya no aplica para los que están bajo el Nuevo Pacto, pero Jesús mismo utiliza estas palabras en el Sermón del Monte. En el Nuevo Testamento, Él deconstruye las leyes del Antiguo Testamento sobre el asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza y el trato hacia los enemigos, apuntando a una obediencia más profunda, que no se trata simplemente de acciones externas, sino también de motivaciones internas. Aquí se encuentra la rectitud que excede la de los escribas y los fariseos, y la frase que escoge para concluir su idea es, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Es una declaración tan estremecedora que podríamos ser tentados a pensar que Él la usa para sacudir a su audiencia. Seguro está usando una hipérbole, pero parece que cierto oidor que estaba sentado a sus pies en ese momento no lo tomó así. Casi 30 años después, Pedro le escribe a un grupo de nuevos creyentes: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Cuando vivían en la ignorancia, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó.
Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Pedro repite lo que se le había repetido a él. No se conformen a lo que era antes. Sean transformados para ser como deberían ser. Sean santos, así como Dios es santo. Si todavía te estás preguntando cuál es la voluntad de Dios para tu vida, deja que el apóstol Pablo elimine toda tu confusión. La voluntad de Dios es que sean santificados. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. En pocas palabras, la voluntad de Dios para tu vida es que seas santo, que en tu vida sea evidente que has sido apartado, que por el poder del Espíritu Santo te esmeres por alcanzar un carácter absolutamente puro. Hebreos 12:14. Toda advertencia, toda ley, toda exhortación apunta a este propósito principal. Toda la historia de todos los personajes en todos los libros de la Biblia resaltan este llamado. Sé santo porque Él es santo. Buscando la santidad, debido a que nuestra conversión afecta nuestra consagración, aquellos que reciben la santidad posicional serán movidos a buscar la santidad práctica. Como dice el teólogo Jerry Bridges, la verdadera salvación trae consigo el deseo de ser santificado. Crecer en santidad significa que sentiremos más odio hacia el pecado, pero reflejar el carácter de Dios no es solo quitarnos las vestiduras de nuestra antigua manera de vivir, requiere que nos pongamos las vestiduras de nuestra nueva herencia. Crecer en santidad implica ser más amorosos, justos, buenos, misericordiosos, llenos de gracia, fieles, veraces, pacientes y sabios. Implica aprender a pensar, hablar y actuar como Cristo todas las horas del día que Dios nos conceda vivir en esta tierra como sus redimidos. Hace unos años fui a Detroit a principios de enero para visitar a mi hermano. Pensé que había empacado ropa abrigada, pero cuando el avión aterrizó y la temperatura era de menos 18 grados centígrados, supe de inmediatamente que no importaba que había empacado, no estaba suficientemente preparada. Esta tejana no tenía ropa para temperaturas bajo cero. Mi hermano se divirtió molestándome por mi acento, por mi suéter liviano, por no tener bufanda y gorro y por mis zapatos inadecuados. Y como no estaba acostumbrada a vivir con nieve, siempre se me olvidaba quitarme los zapatos al entrar a la casa. Sin duda, cuando mi hermano se mudó de Texas a Detroit hace 30 años, llegó tan mal preparado como yo, pero con el tiempo aprendió a dejar sus viejas prendas tejanas, así como su acento y sus hábitos, y adquirió los que coincidían con su nueva realidad. Se aclimató a su nuevo ambiente. La santidad es así. Es un proceso de aclimatamiento por medio del cual aprendemos a comportarnos como hijos de Dios y no como hijos de ira. A medida que nos vayamos vistiendo de esta nueva vida, nos sentiremos más incómodos en nuestros viejos ambientes y más cómodos con los redimidos. Nuestra preparación se volverá cada vez más evidente para aquellos entre los cuales caminamos alguna vez. Nuestra conversión afectará nuestra consagración. No solo necesitamos esta santidad, sino que también la deseamos por encima de todo lo demás. Pues esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Nota: al final de cada capítulo encontrarás versículos, preguntas y una oración para ayudarte a recordar y aplicar lo que leíste. Considera la posibilidad de tener un diario en lo que puedas copiar o parafrasear cada uno de los versículos, anotando lo que cada uno te enseña sobre el atributo que se estudió en el capítulo. Escribe tu respuesta a la pregunta y añade tu propia oración. Preguntas para reflexionar. ¿De qué forma has visto la voluntad de Dios para tu vida, principalmente como algo que debes hacer y no como lo que debe ser? Piensa en una decisión importante
a la que te estés enfrentando en la actualidad. Limita tus peticiones de oración a resultados específicos. Oras por tu santificación. ¿Cómo podrías cambiar tus oraciones en cuanto a esa decisión importante? 2. Describe un tiempo de tu vida en el que hayas experimentado una profunda convicción de pecado. ¿Qué te llevó a esa convicción? ¿Cuál fue el resultado? Piensa en las personas más santas que conozcas o hayas conocido. ¿Cuál es o era su motivación para comportarse correctamente? 4. ¿De qué manera debería nuestro deseo de crecer en santidad mejorar nuestra relación con Dios? ¿Cómo debería mejorar nuestras relaciones con otros? Da un ejemplo específico en cada pregunta. Oramos. Escribe una oración a Dios pidiéndole que te muestre tu pecado a la luz de la santidad. Pídele que te ayude a odiar todo lo que no sea santo para que puedas reflejar mejor su verdadera naturaleza. Dale gracias porque has sido santificado posicionalmente en Cristo y porque estás siendo santificado en la práctica por el poder del Espíritu. Gracias, Señor, por esta sesión, por tu palabra que nos edifica cada día. Ayúdanos a ser santos como tú. Amén. Gracias por acompañarme hasta esta lectura, hasta este momento de la lectura del capítulo 1. Dios es el Santo. Y te invito a que me sigas, a que le des me gusta, a que compartas y a que sigas en esta serie y mañana continuaremos con el capítulo 2. Que Dios te bendiga.